Europa ha estado mucho peor siempre. Sí. Coco les salvan, ¿no? Y Kennedy ya empieza a ser ese personaje. Tienes muy claro lo que es Argentina Grande, lo que escribía y lo que era ese libro y lo que supuso para una solución final para acabar con 10 millones de judíos. Al final fueron 6, ahí le asesinan. Yo creo que escribir es algo que una vez que empiezas con ello siempre te va a acompañar. Plan programático para que los servicios de inteligencia, un personaje novelesco como el coronel Hungría, te diseñase cómo iba a ser ese final de la guerra civil. En la segunda temporada, Books and People vuelve a abrir sus páginas para invitarte a un nuevo viaje por el universo de la escritura. Un espacio donde las palabras cobran vida a través de la voz de quienes las crean y donde la conversación se convierte en una puerta abierta al placer de leer. Aquí, los escritores y escritoras comparten su mirada sobre el mundo, sus dudas, sus pasiones y el hilo invisible que une sus historias con las nuestras. Escucharemos fragmentos de sus obras, descubriremos el pulso que late detrás de cada libro y nos adentraremos en el oficio, a veces solitario, siempre luminoso, de escribir. Books and People es un refugio para quienes creen que los libros no solo se leen, sino que también se escuchan, se habitan y se viven. Un viaje íntimo hacia el corazón de la escritura y quienes lo hacen posible. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Miguel Ángel Santamarina, un hombre que lleva más de 20 años habitando ese territorio donde la comunicación, la cultura y la historia se encuentran. Su carrera ha transcurrido entre medios, palabras y memoria. Ha sido programador cultural, periodista cultural y, actualmente, es editor y redactor de Zenda, uno de esos espacios donde la literatura y el pensamiento siguen encontrando refugio. Allí, su serie Efemérides de la Historia se ha convertido en una de las lecturas más seguidas por los lectores, quizá porque Miguel Ángel tiene esa capacidad tan difícil, mirar al pasado no como una vitrina inmóvil, sino como un espejo que todavía nos habla. En Ediciones B ha publicado La guerra que cambió el mundo y La guerra que cambió España, dos obras que se adentran en alguno de los conflictos que marcaron nuestra historia y que nos recuerdan algo esencial. Conocer lo que fuimos también es una manera de entender lo que somos. Y este septiembre dará un nuevo paso en su trayectoria con la publicación de su primera novela, también dentro del grupo Penguin Random House. Hoy hablamos con él de historia, de memoria, de literatura y de esas guerras, visibles e invisibles, que, de una forma u otra, siguen cambiando el mundo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer tenerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias, como siempre, al espacio, a la Mistral. Muchas gracias a todo el equipo detrás de cámaras, los cámaras, el fotógrafo, ese Gems maravilloso, y a toda la gente que lleva redes y todo el equipo que forma Books and People. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos. Hoy es un día muy interesante porque normalmente siempre hablamos más orientado al libro novela y vamos a hablar de ensayos, o sea que a mí me gratifica mucho. Y bueno, escritor, redactor, una carrera ligada, profesional ligada a la palabra, pero ¿quién es Miguel Ángel Santamarina? Uf, qué pregunta más difícil. Me da una pregunta difícil. Bueno, sobre todo yo creo que me defino como una persona curiosa y esa curiosidad la traslado siempre a todo lo que hago. La verdad que he hecho muchas cosas. Empecé con la comunicación hace ya 25 años, 26. Me acuerdo que estaba trabajando entonces en una agencia de viajes, en un departamento que no me gustaba nada. Es un poco como lo de Javier Gurruchaga, cuando trabajaba en un banco y luego dijo Javier Gurruchaga que él quería cantar, ¿no? Pues yo fue lo mismo. Yo llevaba recobros de España y Portugal, crédito de caución en un rollo. Ah, bueno, fíjate, y dijeron y muy desagradable. Y muy desagradable, además. Sí. Aunque tenía tema literario también, ¿eh? Ver a la gente, cómo se transformaba. Sí, sí. Y bueno, pues empecé ya con la comunicación, porque empezó Internet y pidieron un poco como voluntario y dije yo quiero conocer eso de Internet bien. Y empezamos a hacer tema de comunicación turística y a partir de allá pues ha sido siempre el tema de los blogs, desde el principio, desde Blogspot. Sí. He tenido blogs, luego en diversas plataformas, he gestionado plataformas, empecé luego ya en el mundo de la comunicación pura y dura con un tema de agendas de cultura, digitalicé todo, poner en marcha una red de blogueros de música, de literatura, de todo lo relacionado con la cultura, gastronomía, viajes, y la verdad que fue un poco un proceso apasionante. Y a partir de ahí, pues un poco yo creo que fue enganchar con las dos cosas que yo tenía pendientes, que era el periodismo
y la literatura que siempre ha estado, y fue un poco con Zenda hace ya 10 años, Sí. el entrar ahí dentro y bueno, desde allí sigo y la verdad que encantado de cada día descubrir nuevos autores, nuevas entrevistas, de Sí, leer. Yo para mí es una gozada porque he sido de los primeros en leer las entrevistas y los textos que llegan a la redacción y hay muchos de ellos pues que me los leo como un lector normal y luego voy al trabajo. Y entonces, pues bueno, yo soy muy afortunado, yo soy una persona afortunada, he hecho curiosa y también creo que soy una persona afortunada por trabajar donde trabajo, por hacer lo que hago y ahora por el tema de escribir, que es algo que siempre ha estado ahí y que bueno, pues ahora de repente ha salido gracias a Penguin, llevamos ya 2 libros de historia y publico mi primera novela en septiembre. Ah, enhorabuena, fíjate, anda, qué bien. Novela negra. ¿Novela negra? Novela negra. ¿Con algún tinte histórico de los tuyos? O... Bueno, localizada en una época que yo creo que fue tremenda, que fue la época cuando surge el 11M, un poco después de la gran crisis. Ya. Y un poco yo creo que tiene algo que también que engancha mucho con que es esa juventud robada de nuestros jóvenes a los que estamos dejando sin nada. Sobre todo una de las cosas... Sin esperanza, que sin es lo esperanza, que es lo peor. Eso lo comentaba muchas veces, que no hay nada peor que no tener esperanza. Que no tener esperanza. Y la falta de esperanza es la que te hace que ya seas una persona errática, ¿no? Que ya te dé un poco igual hacia dónde va el futuro, ¿no? Pero bueno... Muy, muy interesante y muy apasionante. Y lo que decías, ¿no? En Zenda, pues eso, pues ese alma, ese espíritu curioso, pues se enriquece, ¿no? Recibiendo tanto contenido y nuevos autores y nuevas historias siempre. Sí, porque la verdad que fomentamos mucho, sobre todo generamos muchísima poesía, que yo creo que es interesante. Para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos en Zenda ha sido ver tanta gente a la que le interesa la poesía, ¿no? Sí, además yo creo que es un género que va y viene. De repente coge popularidad, vuelve a quedarse un poquito, vuelve a cogerla. ¿Y qué es la esencia de la literatura? Sí. Decía Quiñones una cosa que es muy curiosa, que él decía que la poesía era el whisky en un vaso de malta, o sea, el whisky solo en un vaso de malta. Me encanta. Que el cuento era el whisky al que le echas unos cubitos, ¿no? Un whisky on the rocks. Y que la novela era ya el whisky con los cubitos de hielo y con el agua. Es decir, la esencia está en la poesía. Y de hecho, muchas veces, muchos de los libros que nos gustan de literatura es porque tienen esa esencia poética, esas figuras que se construyen, ese lenguaje. Sí, grandes escritores eran poetas, muy grandes Muchos escritores de cuentos o de novela. Sí, aunque sean novelistas que sean malos poetas, esa mala poesía al final se transforma en buena literatura en sus novelas. Totalmente. Bueno, llevas muchos años vinculado a la palabra, a la escritura, como decíamos, a la comunicación. ¿Recuerdas cuándo sentiste por primera vez que contar historias iba a formar parte de tu vida? Pues no sé, yo creo que desde pequeño siempre también he sido muy contador. Mi mujer dice que invento, pero no invento, yo fabulo. Fabulo. Eso decía, la madre de Juan Cruz, decía otra de Juan Cruz, que siempre decía que Gabo, que no mentía, que él fabulaba, yo digo, pues yo adorno, pues ya desde pequeño incluso cuando ves una misma historia no es lo mismo. Ahora pasa algo aquí, por ejemplo, somos 6 personas y cada una la va a contar de una forma. Como la narras. Y el que la va a contar de una forma más extraña al rato de los demás va a ser el escritor, seguramente. Y bueno, yo creo que eso queda ahí. Luego, pues bueno, es la influencia de la literatura, del periodismo siempre, que te lleva a contar, a escribir, a querer incidir en una idea, y la forma muchas veces de una idea que se te ha quedado en la cabeza es desarrollarla dentro de un libro, dentro de un texto, ¿no? Escuchas una frase, yo soy muy curioso, yo soy muy petardo para eso, voy por la calle y escucho, me pasó una cosa esta mañana, estaba caminando por la calle y oigo una mujer extranjera, dice, aquí no se vive, se sobrevive, hablaba por España, dice, y comer ni siquiera comes rico. Y yo digo, claro, a partir de que puedes una frase, una experiencia, pero a partir, ¿cuánto puedes sacar, no? O sea, la vida de una persona que ha venido de otro continente aquí para buscárselo y que lo único que puede hacer es malvivir, sobrevivir, esforzarse. Ese tipo de cosas. Que es una historia, claro. A partir de ello creo que muchas veces eso, y muchas fijarte en esa palabra, en la anécdota. Yo creo que eso, por ejemplo, desde que si eres una persona que siempre se fija en esa curiosidad, en esa anécdota, en eso que queda a lo mejor desapercibido, yo creo que a partir de ahí, claro, tú vas a querer o contarlo o contar otras cosas. Yo creo que es un poco lo que define tu vocación por escribir. Totalmente. ¿Qué papel, ya hablamos de estos temas, qué papel crees que tiene la literatura en todas sus expresiones hoy en día? Y, por ejemplo, vamos al tema de los ensayos de tus libros, ¿no? Ensayos históricos que cuentan las historias de los hechos, ¿qué papel tiene en la literatura? Yo no, lo del ensayo a mí me parece una palabra mayor. Un ensayo implica ya una reflexión a que yo creo que no llego. Son libros de no ficción. Y yo creo que tanto la literatura como la no ficción, y en este caso mi no ficción, lo que hace es mezcla un poco la crónica periodística, mezcla la literatura, que yo creo que es la forma de rellenar huecos.
mezcla el hecho histórico. Entonces yo creo que la literatura está ahí, la literatura muchas veces es la mejor forma de explicar algo, muchas veces no. Por ejemplo, cuando hablamos de el libro que he escrito sobre la guerra civil o cualquier otro evento que ocurre, al final hay un libro y ese libro nos acaba contando mucho mejor que cualquier ensayo enciclopédico muy documentado. Entonces yo creo que la literatura es inherente al ser humano porque son las historias. Si nos fijamos, por ejemplo, Atapuerca, es que en Atapuerca ya hace miles de años la gente empezaba a transmitir ese conocimiento, necesitamos contarnos, porque contarnos también es una forma de identidad, ¿no? Ya leí ahora un libro que está relacionado con el Popol Vuh, el libro de los mayas, el libro histórico que habla sobre la creación del mundo tal cual. Eso es algo que ha ido cayendo de generación en generación y era la forma de contarse a sí mismos, de intentar dar explicación a quiénes somos, dónde venimos, cómo se ha construido esto en lo que estamos, hasta sin razón, que es la propia vida, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que hay detrás de su final. Y bueno, pues yo creo que eso es algo que siempre va a estar ahí, que siempre nos va a influir como sociedad y a influir como individuo. Todo lo que leemos, todas las narraciones que tenemos. De hecho, ahora mismo estamos con el boom de las redes sociales y las redes sociales vemos que lo que triunfa es una narración diferente, pero una narrativa. Correcto. Al final es contar algo visual historia. Y contando algo eso mismo, congruente. contar una historia. Sí, lo hablamos para mí dentro de ese ensayo, ¿no? de la no ficción. Me gustaba mucho cómo está planteado el libro porque efectivamente como una crónica periodística que enlaza un poco el presente con el pasado, ¿no? Es decir, así siempre arranca, ¿no? cada fragmento, ¿no? Y me gusta mucho porque de alguna manera, lo hablábamos antes detrás de cámaras, es decir, al final son hechos y los hechos luego se pueden enjuiciar como uno quiera, ¿no? Pero lo más importante es, y por eso hablaba yo del ensayo, donde ya no solo, es decir, que hay una pregunta que la conteste el lector. Me gusta mucho ese enfoque. Hay dos ideas importantes. Una primera es que el texto sea un texto ascensor, es decir, que suba al presente y que baje un punto más al pasado, porque es necesario tenerlo en cuenta. El libro es sobre la guerra civil, pero arranca con la victoria del Frente Popular y cierra con el asesinato de las 13 Rosas, la represión franquista. Es decir, no puedes entender la guerra civil sin la represión franquista, no puedes entender la guerra civil sin esos últimos meses de la Segunda República. Eso lo utilizo mucho, incluso cuento una anécdota, por ejemplo, la masacre de Badajoz la cuento a partir de una experiencia de David Zuclez de hace 6, 7, 8 años. Me gusta ir y venir con los personajes. Si hablo de los caramelos envenenados que pasó aquí en Madrid, el bulo, que mataron a unas mujeres que estaban metidas dentro de esas redes de catecúmenos que ayudaban a gente pobre que fueron asesinadas una de ellas asesinada porque decían que se estaban a ellas dando caramelos envenenados a niños de obreros, que era toda una mentira. Me voy también a lo que pasó con los jesuitas tiempo atrás, cuando también hubo un bulo de que ellos estaban dando carne envenenada, ¿no? O que en el agua viene envenenada el agua. Yo creo que todo va explicando un poco cómo evolucionamos hacia ciertos matices, la religión, la política. Sí, a mí me gusta mucho la contextualización, como bien decías, meses antes de que sucediese la guerra, contando la Segunda República, y me gusta mucho entender que ya España era un lugar violento. O sea, es decir, ya era violento en muchas situaciones que estaban pasando. Fíjate, esa reflexión es muy buena. Y comentaba el premio Príncipe de Asturias, el escritor inglés, le decía que, claro, es que si lo pensamos bien, Europa, decimos ahora, España está en una época terrible, el mundo está en una época terrible. Bueno, él decía, bueno, Europa ha estado mucho peor siempre. Sí. Es que la violencia siempre ha estado con nosotros. Yo pongo siempre el ejemplo, digo, ahora decimos, estamos muy mal. Bueno, pues imaginémonos que hemos nacido en el 1890. Nos ha tocado vivir el final de las guerras coloniales, con lo cual económicamente eso supuso la Revolución Rusa. Si habías nacido en Alemania, te tocaba a Francia, ir a la Primera Guerra Mundial. Luego una pandemia como fue la gripe española, que fue terrible. Los años 20, la crisis del 29, que arrasó todo. Fue una de las causas que también yo intento meter tanto en el libro de la Guerra Mundial como en el libro de la Guerra Civil. La crisis del 29 fue terrible. Y si encima eras español, pues imagínate ya que has nacido en el, pues dices, ya que estoy ya casi 40 y pico años, 50, todavía tengo que ir a luchar. Que a lo mejor tengo que ir a luchar contra mi hermano que le ha pillado en Oviedo la guerra y a mí me ha pillado en León. ¿Vale? Entonces yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que sí que nos determina bastante. Para cerrar este bloque, solo me queda una pregunta, que es una pregunta a veces, es decir, que se repite mucho la respuesta, ¿no? Porque acá siempre hay como dos palancas que usa todo el mundo. Pero bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser escritor?
Y en este caso vamos a ir a hacer, como es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, de no ficción. Yo lo tengo claro, que se haga influencer, que no pierda el tiempo, que va a pasar mucha hambre. Que hay muchas más formas de ganar dinero que ser escritor. Yo creo que ser escritor, a ver, siempre, todo el mundo tiene el sueño de decir, guau, mi libro va a ser tremendo, esto va a funcionar como El infinito es un junco, de N. Vallejo, como las novelas de Juan Gómez Jurado. Pero al final eso es una minoría, es muy pequeñito, sí. Ves los datos, es algo que es diferente. Entonces yo creo que ser escritor tiene que ser algo que nace de ti y que lo hagas sin esperar nada. Es decir, tú escribes para ti primero, pensando que hay un público, pero primero para ti, porque tú quieres escribir ese libro, porque quieres hacer las cosas de una forma. Pero a partir de ahí yo creo que no hay que esperar nada. Y siempre yo creo que escribir es algo que una vez que empiezas con ello siempre te va a acompañar. Siempre va a acompañar por lo que decía antes, porque vas a querer contar las cosas, porque vas a querer tener tu punto de vista. Sobre todo yo creo que lo más importante al final con el tiempo, lo que te das cuenta es que lo más importante para ser escritor es no tener prisa. Qué buena. Hay dos fórmulas. Sí. Una, está el escritor que es muy planificador, es decir, yo quiero escribir, pero bueno, dice, yo ya tengo muy claro mi tipo de novela y sabe a lo que quiere escribir, va a dar unos pasos muy correctos, muy apropiados, se va a fijar en cómo hacerlo. Pero tanto uno o el otro que es un poco, he escrito esta novela, me ha salido así y la tengo aquí, voy a empezar a presentarla, tanto uno como otro tiene que tener prisa. Hay que leer muy bien esa primera novela y saber si realmente vale, si no vale, yeah, porque te puede marcar mucho. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, incluso en chicas que he entrevistado, sobre todo digo chicas porque casi todas las escritoras de juvenil, de romántica, es un género que sí, está siendo tremendo el impacto que está teniendo. Yo le preguntaba a alguna de ellas, que yo creo que puede dar el paso a otro tipo de literatura, si eso no les ha condicionado mucho, ¿no? El haber escrito ese tipo de libros. También al final yo creo que hay que saber evolucionar y ver un poco el pasado sin ser tan determinista. Pero yo creo que sobre todo el principal consejo es eso, no tener prisa. Qué bueno, me gusta porque hay como muchos, digamos, consejos recurrentes y me gusta cuando aparece un consejo nuevo, ¿no? Así como algo... Sí. No hay que tener prisa, hay que escribir y si hay que guardar ahí novelas y hasta a lo mejor las puedes sacar. Mira Almudena Grandes, cuántas novelas no tenía guardadas, claro, y al final fue cuando escuchó en Anaya una compañera que sacaba una novela, sacó el arranque, cogió la novela que tenía guardada, que es... La niña, ¿cómo se dice? La niña mala, esta no. No, la niña mala no, es. Te has ido a hablar de esa. Sí, no. Saldrá. Bueno, sé cuál novela es, y es la primera suya que publicó y salió y se puso a terminarla, la tenía medio escrita y la remató. Hay muchos ejemplos en la literatura. Sí. Y si no, pues tener una madre como la de John Kennedy Toole, cuando te has muerto va por ahí por todos. Recogiendo de los cajones. Esta es una gran novela que hizo mi hijo. Pues sí, era una gran novela que hizo su hijo. Tienes que tener a alguien que crea en ti también. Eso es otra cosa importante. Eso es muy importante, pero para Tú todo. primero y luego alguien a tu lado que crea en ti. Eso es muy importante y para todo. Sí. Bueno, cerrando este bloque, ahora vamos a continuar, pero antes vamos a conocer un poquito más de tu último libro, Perfecto. La guerra que cambió España. Muchas gracias. Cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil Española, Miguel Ángel Santamarina regresa a uno de los episodios más decisivos y dolorosos de nuestra historia reciente, con una mirada rigurosa, narrativa y profundamente necesaria. La guerra que cambió España reconstruye el conflicto que fracturó el país y transformó para siempre su destino político, social y humano. A través de sus páginas recorremos los grandes acontecimientos de la contienda, desde el golpe de Estado de 1936 hasta las últimas batallas. Pero también descubrimos historias menos transitadas, voces olvidadas y episodios que ayudan a comprender la dimensión real de aquel enfrentamiento. Más allá del relato histórico, este libro invita a mirar al pasado como una herramienta de comprensión del presente. Conocer la historia no consiste únicamente en recordar lo sucedido. También es un camino que nos ayuda a aprender de ello. Entender cómo se construyeron la división, el odio o la ruptura es una forma de reconocer sus ecos en nuestro tiempo y de evitar que vuelvan a repetirse. En un momento en el que la polarización política vuelve a crecer y el debate público se llena de trincheras, la guerra que cambió España se convierte en una lectura especialmente pertinente. Un ejercicio de memoria, reflexión y responsabilidad colectiva. Un libro necesario para recordar que solo quien conoce su historia está verdaderamente preparado para no repetirla. Pasamos al segundo bloque, donde vamos a hablar un poco más relacionado a tu obra, y empezamos con algunos temas que tienen que ver con tus libros, las efemérides, primero la guerra que cambió el mundo y la guerra que cambió España, que a mí
Me ha encantado el libro, lo hemos hablado ya, me ha parecido muy, muy interesante y sobre todo que vuelves a repasar cosas que incluso tenías como difuminadas, ¿no? Y es muy bueno a veces cosas que no sabías y otras que de alguna manera vuelves a repasar, ¿no? Pero antes de meternos en profundidad con el libro, un tema que hablábamos antes de la propia narrativa, ¿no? Diferentes tipos de narrativas. ¿Qué tiene un libro que no tienen otros formatos narrativos para ti? Hombre, yo creo que lo hemos hablado antes un poco, la tradición oral creo que es importante y de hecho la oralidad se está volviendo mucho a la narrativa, sobre todo a través de toda esta generación de mujeres jóvenes de Sudamérica que están trayendo un montón de libros. Muy interesante porque la oralidad lo que hace es romper lo canónico y hacerlo más natural, ¿no? Pero la literatura en sí, lo que es el libro escrito, yo creo que tiene un valor que quizás ni las redes sociales ni el vídeo ni la película tiene, que es, yo creo, esa interactuación con el lector. Tú eres mucho más protagonista, es una historia que pervive, que luego permea, porque tú no te... Hombre, a veces te puedes leer un libro de una tirada, yo lo he hecho, pero cuando era más joven, que tenía más tiempo. Pero realmente tú un libro te lo vas administrando y ese personaje, esas ideas, Sí, esas te cosas acompaña. que te acompañan. Y yo creo que, por ejemplo, eso es una cosa que es muy interesante. Y sobre todo la voluntad de imaginarte, de ser tú el que piensas cómo es ese personaje. Y que además una película puede tener interpretaciones, pero es que un libro tiene Sí, miles de interpretaciones. totalmente. De hecho, el libro, desde el que sale en la imprenta, desde que va a tu imprenta, ya es del lector. El Sí, escritor ya no tiene nada que sí, ver. es así. Ya es de, Además, y cada lector tiene su interpretación. y yo siempre digo que el lector interpreta, o sea, lo que hace es interpretar. Por eso Totalmente. nos pasa muchas veces que hemos leído un libro, vamos a ver la película, pero mi personaje era diferente. Rara vez Claro. casa con el que te han puesto, ¿no? Ese es el problema con las adaptaciones, porque Sí. realmente tú has pensado las cosas de una forma. Efectivamente. Y es muy importante, porque al final los personajes en una narración son vitales, Sí. aparte de lo que es la idea, la trama. Bueno, los dos libros, tus dos libros, de momentos muy crudos de la historia, uno de la Segunda Guerra Mundial, otro la Primera, la Guerra Civil Española. ¿Qué has aprendido del ser humano después de todos estos años escribiendo sobre hechos reales e historia? Pues que yo he aprendido dos cosas. Primero, que hay gente muy terrible y que cuando se ve en un contexto como el de una guerra todavía se vuelve más terrible. Heydrich, por ejemplo, el que diseña la solución final, seguramente en su vida habría sido una persona terrible, pero a lo mejor solo había sufrido su círculo familiar o sus trabajadores, porque era empresario, quien fuese, pero realmente él exportó esa idea del mal a muchísima gente en ese contexto. Diseñó una solución final para acabar con 10 millones de judíos, al final fueron 6, a él le asesinan, pero eso sigue adelante. También que hay gente extraordinaria, como por ejemplo en el libro, ¿no? Te encuentras con Melchor, con el ángel rojo, Sí, el que ángel es rojo una que persona, esa es un parte me personaje encantó. increíble. Sí, además poco conocido. Poco conocido, Sí. porque en plena época del terror rojo, cuando los agentes soviéticos están controlando Madrid, a quién se mata, a quién no, toda esa gente que está en las cárceles a las que se asesina impunemente sin un juicio, él llega como comisario político de esas cárceles y dice, no, aquí no, aquí la gente tiene que tener una justicia, él se enfrenta. Y esa gente extraordinaria, luego su valor, su legado es reconocido. Él después de la guerra se dedica a escribir poemillas y a ser agente de seguros, pero en su entierro, que es en el 72, Sí, ojo, es una fiesta su entierro, porque le ponen la bandera CNT, le cantan a las barricadas y entre el público hay gerifaltes del régimen franquista que han ido hasta allí, que lo conocían y que han reconocido que él salvó a mucha gente, como Serrano Suñer, bueno, pudo salvar a mucha gente, a Ricardo Zamora, seguramente también el portero del Real Madrid, que da nombre al trofeo al portero menos goleador de la Liga, pues también estuvo en esas cárceles y también él fue de los que dijo que había que parar esas sacas, esas ejecuciones. Sí, muy interesante esa parte, y además yo no conocía esa historia. Entonces te encuentras lo bueno y lo malo del ser humano. Sí, ahí te das cuenta que da igual donde estés, en qué color tengas, que va a depender de cómo seas como ser humano y ahí despliegas toda la maldad o toda la bondad. O toda la bondad. Y esto lo que hace es amplificar un conflicto como este. Totalmente. Entrando ya de lleno en tu libro, ¿cómo nace la idea de la guerra que cambió España? Pues mira, me voy un poco más atrás. Yo tenía una sección en Zenda de efemérides de la historia. A mí la efeméride me gusta porque es un texto pequeñito que condensa, que es muy sintético, en el cual cuentas un hecho histórico. Y a mí, cuando lo escribo, me gusta también contar pues, una anécdota, ¿no? Y cuando eres escritor, yo creo que te gustan las anécdotas que engancha con ese hecho histórico. Yo, por ejemplo, si estoy hablando de Guadalcanal, de la batalla de Guadalcanal, a mí que haya tantos bombarderos o este destructor me da poco igual. Pero que Kennedy salve a sus 13 compañeros a través del ingenio de escribir en un cocotero, 13 alive, 13 vivos, se lo dé a un nativo de allí de la Polinesia que va hasta la base
lo reciben, ven ese coco y les salvan, ¿no? Y Kennedy ya empieza a ser ese personaje también. Yo por ese tipo de historias creo que, por ejemplo, esa anécdota es lo que me gusta. Empiezo con la guerra que cambió el mundo, con la Segunda Guerra Mundial, y claro, eso fue el año pasado, que había un aniversario importante, y este año con la Guerra Civil hay otro aniversario importante, 90 años del comienzo de la Guerra Civil después del golpe de Estado fallido. Para mí era un poco una evolución hablar de ello, porque es hablar de España, y sobre todo porque mi intención era, y es un poco el propósito que he tenido, hablar de la Guerra Civil con un distanciamiento emocional, sin una instrumentalización ideológica, y contando historias y dejando que el lector, la lectora, construya su propio relato, sí, que es lo que tiene que ser. Sí, así es en el libro. Hay una frase en tu libro, y viene con esto, viene un poco al hilo, la leo textual: la memoria es el tesoro de los que han participado en una guerra, el vehículo para recordar a los seres queridos perdidos y el freno de mano para evitar que se repitan atrocidades de nuevo. Con tu libro, ahora ya salgo de la frase de tu libro que me encantó y la rescaté, mantienes viva la esencia de esa frase, y aunque hay muchísimos libros sobre la guerra civil, ¿dónde sentiste que todavía había algo nuevo que contar? Hombre, yo creo que al final es que la guerra civil da para mucho. Yo creo que da para mucho, da para muchas historias. De hecho, este año se han sacado libros muy interesantes. Guzmán ahora va a sacar un libro muy interesante sobre el final de la guerra civil. Pedro Corral también sobre los cómicos. Y en mi caso, por ejemplo, yo que quería era un poco hacer algo muy sintético, muy cronológico, para gente que no conoce. Yo creo que, por ejemplo, uno de los fallos de este sistema educativo es que la guerra civil me pasó a mí, pero yo creo que le sigue pasando a la mayoría de la gente, es algo a lo que no se llega. Entonces, es una forma un poco... de puntilla, yo creo, porque no es tan controversial, yo creo que... Claro, y yo lo que trato de hacer es contarlo todo, una panorámica 360 grados, sí. Hablo de Paracuellos y hablo de los asesinatos y las ejecuciones como las 13 Rosas en la posguerra, pero también los asesinatos que hay, por ejemplo, el hecho tan dramático de lo que fue la marcha desde Málaga hasta la desbandada, desde Málaga hasta Motril, que mataron a 5.000, hasta Motril, perdón, hasta Almería, que mataron a 5.000 personas, 100.000 personas huyendo, civiles a los que bombardeaban. Entonces, cuento un poco lo de todos los lados, porque además yo creo que esa es un poco la idea, que conozcamos el libro, que conozcamos la historia de la guerra civil sin ese apasionamiento. Parece que últimamente nos ponemos la camiseta de un partido político y no sabemos ver de pensar más allá. Y hay que saber reconocer. Ni el PSOE de entonces es el PSOE de ahora, porque son partidos políticos diametralmente diferentes en muchas cosas, y la sociedad española no es la misma, y los gobiernos son lo mismo, y ni siquiera, pues, cuando se habla de fascismo no tiene nada que ver el fascismo que ese proyecto. El fascismo español fue un proyecto fallido y que realmente no tiene nada que ver con otros partidos políticos con los que se identifica. Entonces, yo intento un poco que el lector vea la historia de una forma desapasionada en cuanto a no instrumentalizarla, apasionada para que perviva la memoria, que es lo más importante, sí. Que recordemos a esa gente, que recordemos a esa gente, lo que ha pasado, claro, y que no se repita. Y que no se repita. ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre la precisión histórica y la necesidad de construir un relato que atrape al lector? Pues eso es más difícil, porque claro, sí, porque además te atrapa, se lee como una novela. Claro, pero es que fluyes, además dices, otra paginita, estás así, claro, estás así. Al final yo creo que a ti, como escritor, como persona que te apasiona la literatura, tú siempre cuando ves una historia que seguramente no es verdad, o no tan verdad como cuentan, pero que tiene ese tema ahí un poco, pues como muy narrativo, muy literario, pues tú lo compras, yo lo compro, advierto al lector. Yo, por ejemplo, hay un capítulo que es, que a mí de los que más me gusta, que es un Dahl, es un piloto americano, él es un piernas, que se escapa desde Estados Unidos a México porque le debe dinero a mucha gente y no se le ocurre otra cosa que pagar esas deudas a la mafia con cheques falsos. Lo contrata la República porque no tiene muchos pilotos, viene aquí, le pagan tanto por derribar aviones nacionales, pero al final el que le derriban es a él, lo meten en prisión. ¿Qué ocurre? Que lo que no sabe Franco en ese momento es que ha metido en prisión a un piloto con una mujer, Edith Rogers, que es una vedette, que es muy persistente y muy tenaz, y se va a recorrer todo Estados Unidos para que el gobierno presione para liberar a su piloto, ¿no? Entonces, ahí entra ya la literatura, porque eso es verdad, ya fue portada de revistas, intentó estar con el presidente, Roosevelt al final no le hizo tanto caso, pero bueno, se hizo muy famosa. Pero sí que es cierto que hay un momento en el cual entra el literatura que es que dicen que le mandó una foto en bikini
a Franco. Claro, yo me estoy imaginando la foto, la cara de Franco viendo una señora en bikini que dice libere a mi marido. Dicen que hasta se pegado con Millán Estrella por la foto, entonces le tengo que meterlo, es algo muy telario, ¿no? Y luego la historia se cierra, que es muy chula, se cierra que al final lo consigue liberar, no sabemos si es por esa foto que le mandó a Franco o no, pero se cierra, lo liberan, lo mandan a Nueva York y en la rueda de prensa hay una foto que es brutal, que yo pongo en las presentaciones, que se le ve a él con una cara así como tontorrón, como decir, qué bien, que me ha liberado y estoy aquí con mi chica. Y ella está seria, ella está muy seria, porque han pasado 2 años y ella ha conocido a otro. Y no sabe todavía cómo decírselo. Ese tipo de historias yo creo que también... Es que eso forma parte de la... Claro, al final ilustra un poco también, hay un concepto más profundo detrás, que es el de la ayuda externa, la ayuda extranjera a la República. A la República, que era un gobierno democrático, lo traiciona, no le ayuda a nadie. Ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia, que era soledad natural. Luego está ese romanticismo, que es un romanticismo muy vacío de lo que fueron las brigadas internacionales. Y luego están esos que eran mercenarios que iban. Pero realmente hay, o sea, dentro de una historia que tiene su humor, puedes estar contando muchas cosas. Sí, sí. Y eso a mí también es una cosa que me interesa. Esa parte además se cuenta también en el libro, ¿no? Efectivamente, esa parte, esa falta de apoyo por todas partes. Claro, claro. Han pasado casi de 90 años, lo hacíamos casi del inicio de la Guerra Civil, y sin embargo sigue siendo un tema muy vivo hoy en día. ¿Por qué crees que aún nos interpela tanto? Yo creo que nos interpela porque sobre todo es un poco lo que comentaba antes, es como que queremos heredar ese bando cuando realmente es todo muy diferente, ¿no? Porque, no sé, creo que fue con Lorenzo Silva, creo que a Lorenzo decíamos un poco, pues eso, o sea, si tú te extrapolas el partido de Azaña a la actualidad, es que casi sería un PP. Y era el Partido Republicano que estaba en el gobierno del Frente Popular, ¿no? Entonces, llevar eso allí, pero sin embargo se han ido conservando como esos dos bandos y luego, por ejemplo, pues hay un discurso que es muy simplista, que yo siempre digo, los comunistas luchando contra los fascistas. Pues no, porque los bandos eran muy diferentes. Había un montón de subgrupos. Había muchos subgrupos en cada bando. En el bando nacional tenías a los fascistas, tenías a monárquicos carlistas y alfonsinos que estaban enfrentados entre ellos, tenías a la CEDA, tenías una parte de los militares, no todos, e incluso dentro de los militares tenían sus enfrentamientos, y en el otro lado, pues estaban los comunistas, los socialistas, los comunistas del pompo, los sacaban a tiros, el anarcosindicalismo, que es importantísimo, y siempre, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra civil, el anarcosindicalismo es algo como que se echa a un lado. 2 millones de afiliados en la CNT, 2 millones que decidieron no participar de ese gobierno democrático, porque ni fueron a las elecciones y su proyecto no era restaurar un gobierno democrático dentro de lo que es la guerra, sino que tenían otro proyecto diferente. Entonces, yo al final un poco veo que cada uno va tirando un poco, utilizando a la guerra civil es como un comodín, como un burrito blanco que nos viene muy bien cuando ya se nos han acabado los argumentos para enfrentarnos sobre situaciones del presente, pues tiramos de allí y es pues tú eres un fascista heredero de los franquistas y tú eres un comunista que menos mal que si no porque había venido aquí a estar. Son cosas un poco ridículas. Yo creo que es algo de lo que tenemos que huir totalmente y ser más maduros a la hora de ese tipo de diálogos. ¿Crees que conocemos de verdad nuestra historia o todavía seguimos sintiendo más, o sea, discutiendo más sobre los relatos que sobre los hechos? Yo creo que el tema de la historia conocemos, pero muchas veces lo conocemos de una forma, no voy a decir sesgada, sino de una forma un poco más simplista. Es decir, creo que si tenemos curiosidad por verlo, pues ampliamos, ¿no? Pasa mucho ahora, por ejemplo, con gente que asume el genocidio de Hernán Cortés. No, señor, un genocidio es otra cosa. Un genocidio es algo preparado y premeditado, es el principal principio de un genocidio, que es algo planificado. Lo que hemos hablado, Hendry sí que planificó un genocidio, lo hace con otros 13 personas. Pero Hernán Cortés no lo hizo. Hernán Cortés era un buscavidas que llega allí con 300 personas y se encuentra que a través de unas alianzas pues consigue llegar allí. Que hizo cosas terribles, igual que luego hubo otra gente que hizo cosas terribles. Y en su contexto histórico. Y todo en su contexto histórico total. Entonces, por ejemplo, yo creo que simplificamos demasiado las cosas y es mucho más interesante conocer, leer, ver, y muchas veces también, y esto es muy importante, que si no tienes una opinión formada, no tienes por qué darla. Es una cosa que por ejemplo nos cuesta. Es algo que, por ejemplo, que pasa como... Si no sabes para qué hablas. Estamos como obligados a opinar de cualquier hecho histórico y dices, bueno, para opinar de algo como es histórico hay que profundizar. Y eso es un poco, quizás uno de los pecados de nuestro tiempo, es la falta de profundidad. Y yo creo que muchas veces eso necesitamos, leer más. Voy a ir rematando este bloque. Si la historia de España pudiese quedarse guardada en una sola página de un libro, ¿qué crees que nunca deberíamos permitir que se borrase de ella? Muchas cosas. Yo creo que hay muchos acontecimientos. A mí, por ejemplo, hay una época de la historia de España que me apasiona, que es el siglo XVI.
lo que significó todo la La expansión expansión de España, sí. y sobre todo esos primeros, ese gobierno de los reyes católicos, y luego ese gobierno de lo que pasó con los austrias. Me parece que es una época, y tanto en España como en Europa y tal. Pero yo creo que en España, por ejemplo, si me dicen, no, tienes que salvar una página, como dicen, tienes que salvar una página de tal, pues mira, no sería de un libro de historia. Yo salvaría, yo salvaría 7. Las 7 páginas del prólogo de La sangre y fuego de Chávez Nogales. Sí. Yo salvaría esas 7 páginas. Porque esas 7 páginas no solo nos van a explicar la guerra civil, sino que nos van a explicar a nosotros mismos. Nos van a explicar cómo es España, cómo somos los españoles. Porque fíjate, este hombre, qué clarividente era Chávez Nogales, que en los años 40, principio de los 40, él muere en esa década, a principios de los años 40 ya dice tantas cosas que tú lees sus textos y dices, es que esto cambia los nombres y es el ahora. Y yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, si me pones en ese concurso de que lees una página, yo salvo eso. Entendemos que las emociones son universales y da igual, son las mismas que nos producen y las que nos llevan a las guerras, a las discusiones. Y todas esas emociones son las mismas hace 200 años, hace 1000 años, que en la actualidad, y por eso acabamos en los mismos tipos de enfrentamientos. Claro, ¿no? porque la forma que tenemos de resolver los conflictos es sobre derechos, es sobre temas legalistas, pero también sobre temas tribales que se han ido heredando y que están con nosotros. Es decir, nosotros tenemos una serie de conflictos que muchas veces son locales, otras veces son mundiales, pero también tenemos una forma de resolver esos conflictos y de ver cómo planteamos una salida, que muchas veces puede ser la violencia o puede ser algo pues dialogado. Sí, fíjate, me parece muy interesante lo que heredamos, que nosotros no es ni una lucha nuestra, ¿no? Pero la hemos heredado, ¿no? Hay por aquí un libro que hace tiempo vi, que lo he leído, que es sobre cómo el conflicto entre Occidente y Oriente, que se origina en verdad en Persia, ¿no? Que empieza con Alejandro Magno cuando va a conquistar el imperio persa. Y cómo ese conflicto realmente se hereda, y se hereda hasta los términos de Oriente y Occidente, y luego con las religiones, que las religiones no dejan de formar parte de ese conflicto, pero sigue siendo el mismo conflicto que viene de atrás. Y eso está heredado, ¿no? Es decir, cuántas cosas heredamos, ¿no? Sí, porque al final está la genética cada vez va evolucionando, vamos viendo cómo va teniendo. Por ejemplo, en el caso de la guerra civil sí que es cierto que además hay mucho relato oral. Sí. Relato oral de gente que hemos llegado a nuestra familia, que sabemos que ha luchado en un bando, en otro, que ha contado o que no ha contado. Sí. Entonces, por ejemplo, todo eso se acaba transmitiendo y se acaba metiendo también en la propia narrativa que tú construyes. Y ya terminando, esto ya tiene que salir un poco, bueno, antes has dicho una cosa en el otro bloque, pero volviendo un poco a las efemérides, y una última. ¿Qué historia te sigue persiguiendo y aún no has escrito? ¿Ya tienes pensado cuál es la siguiente efeméride? Bueno, lo que te contaba, saco Thriller, en novela negra, que vamos a publicar también con Penguin en septiembre. Estamos ya con la última corrección. Para el próximo año, para 2027, también voy a hacer otro nuevo libro de la serie de efemérides. ¿Ah, sí? Todavía no puedo decir nada, pero es un tema también apasionante que me gusta mucho. Y sobre lo que no he escrito, pues mira, tengo ahí una novela que he hecho, rehecho, y curiosamente, leyéndolo un libro, es una novela que tengo muy avanzada. Leyendo un libro me ha dado una idea. Y entonces, voy a trabajar cuando tenga tiempo, claro, porque trabajas, intentas tener una familia, intentas tener tus aficiones. Tengo que sacar al otro libro, otra promoción, escribo un libro y luego pues esa novela. Pero yo creo que esa novela saldrá. Lo que te decía, no tengo prisa. Cuando va a salir, esa novela la podré haber publicado a lo mejor este año. Pero no es la novela que yo quería escribir o cómo lo quería contar. Ahora, con esa idea sé que le puedo dar una vuelta y estoy convencido que esa novela va a ser como yo creo que sea. Pues ya que yo soy tan curioso como tú, ya estoy deseando saber qué viene. Saldrá. Y si no, bueno, como no me queda tanto para jubilarme ya, pues bueno, cuando me jubile, pues ahí me hincharé y publicaré 3 o 4 al año. 3 o 4, tengo que recuperar el tiempo perdido. Bueno, siempre firmamos un libro para los espectadores y luego lo sorteamos entre ellos. Pues para el lector anónimo. Efectivamente, para el lector de Books and People anónimo. Ese que nos ve fielmente. Lector o lectora, correcto. Y ahora vamos a pasar al último bloque, pero antes de pasar vamos a escuchar un fragmento de tu libro, bueno, un fragmento muy apasionante sobre la pasionaria. Me encanta ese fragmento, muchas gracias.
El 19 de julio de 1936, Dolores Ibárruri, la pasionaria, dio un histórico discurso ante los micrófonos del Ministerio de la Gobernación en Madrid. La política vasca hablaba en nombre de los comunistas, pero exhortaba tanto a sus seguidores como al resto de trabajadores de otras tendencias políticas. El suyo era un llamamiento a todos los españoles, pueblos de Cataluña, Baskonia y Galicia, españoles todos, a defender la República Democrática, a luchar contra el fascismo y los militares sublevados. En su alocución, Dolores recordaba los momentos claves de la lucha obrera de los últimos años, la Revolución de 1934 y la histórica victoria del Frente Popular unos meses antes, el 16 de febrero. Una frase se repetía una y otra vez en su proclama: no pasarán. Esas dos palabras se convirtieron en lema de los milicianos sitiados en Madrid para resistir. Una frase de perdedores robada a un militar fascista, el mariscal Pétain, o su subordinado el general Robert Nivelle, y que acabó siendo, como no podía ser de otra forma, el anticipo de la derrota. Pocas personalidades hay en la historia de la España del siglo XX tan cuajadas de luces y sombras. Los relatos sobre Dolores alternan la hagiografía y el odio revanchista. La pasionaria quiso ser maestra, pero tuvo que vender sardinas y atender a los señoritos. Entró a formar parte del movimiento obrero y desde ese momento sacrificó su vida personal por la política. Luchó contra el machismo fuera de su partido y dentro del Partido Comunista de España. Luchó contra el machismo fuera de su partido y dentro del PCE. El personaje que había creado engulló a Dolores. A la pasionaria se la ha acusado de amenazas que nunca hizo, o al menos no están documentadas, y de asesinatos como el de Paracuellos, en los que no tuvo una implicación demostrable, pero que han sido usados por la ultraderecha para estigmatizar su figura. Llegamos al último bloque, que digamos que es la parte más emocional de tu relación con los libros. Y por lo tanto, ¿qué hay más emocional que la primera pregunta? ¿Cuál es tu primer recuerdo con un libro? Mi primer recuerdo. Pues esto, claro, ahí se va a notar ya la edad de que soy un señor mayor. Los libros de la colección esta de joyas de la aventura de Bruguera, que eran impresionantes. Bueno. Me acuerdo, Julio Verne fue una obsesión, Emilio Salgari. Que a mí Emilio Salgari siempre me inquietó mucho descubrir luego que era un hombre que no había viajado en su vida, que tuvo una vida miserable y que no salió de las cuatro paredes, sí, pero que se inventó unas historias tremendas sobre el tigre de Sandokan y todo esto ahí en Asia. Y sí, esos fueron mis primeros libros. Y luego pues ya la evolución, el Club de los Cinco, los Tintín, los Asterix. Y mi primer gran libro, el primer libro que tuve, la primera libro, yo era un estudiante muy malo y era además un poco pieza. Y me acuerdo que me castigaron en octavo de GB. Tenía yo ahí 13 años y me castigan y me dejan en la biblioteca encerrado. Ahí la profesora, pero ella estaba harta de mí. Y digo, ¿qué hago yo aquí? Y me cogí la Ilíada, y era una versión, y me puse a leer la Ilíada y yo, claro, me dice, se ha terminado el castigo. Digo, no, yo quiero seguir leyendo la Ilíada. Y fíjate que dura para leerla con esa edad, ¿eh? Sí, pero a mí me apasionó cómo me contaba, lo que contaba. Y a partir de ahí yo creo que el leer ha estado ahí para siempre. Si pudieras mantener una conversación con un escritor del pasado o incluso actual, de otro país, donde fuese, ¿cuál sería? ¿O escritora? ¿Cuál sería? Hombre, a mí me habría encantado haber entrevistado, yo además hago entrevistas por mi trabajo en Zenda como periodista cultural, y esa entrevista que me habría encantado quizás habría sido a un personaje como Graham Greene, ¿no? Un escritor que siempre me gustó muchísimo, que me encantó, así extranjero y tal. Y luego quizás otro personaje, que es otro autor que también me obsesioné mucho, y que además es el teatro, el teatro no es tan pura en España, desgraciadamente, pero yo creo que es un autor que además viene muy en relación con mi libro sobre guerra civil, sobre esa posguerra, que es Buro Vallejo. Es un autor que me encantaba. Me habría encantado charlar con Buro Vallejo, más que charlar, escucharle a él, porque yo cuando entrevisto procuro escuchar, y escuchar a la gente y las cosas que te cuenta el escritor. Y creo que Buro Vallejo es una persona que me apasionaba. Así dos que se me han ocurrido así de pronto. ¿Qué te gustaría que sintiera un lector cuando cierra uno de tus libros? Pues me gustaría que sintiese confusión. Que estuviese confundido, que dijese, la no ficción es así. Dijese, no ficción es así. Pero incluso ¿qué será esto? Que dijese, yo tenía muy claro que esto pasó de esta manera, que tenía que pensar esto, y ahora este señor me dice que las cosas podrían haber sido diferentes o que tengo que ver aquí un poco. Entonces un poco la idea, yo creo que yo nunca busco pastorear a un lector, nunca busco llevarle hacia una certeza, yo busco llevarle hacia una duda, hacia una pregunta.
E incluso yo creo que las novelas muchas veces también Vas deben más llevarlo a sí. eso, a pensar, a la reflexión. Sí. Un libro tiene que ser, es como un buen vino, eso que tomas un vino y dices, Que deje ese deje retrosabor sí, sí, que te ha totalmente. dejado el post, que has descubierto ese tono a barrica de roble francés, lo he Un descubierto, regusto en la garra. Sí. lo has descubierto un rato Sí, después sí, de sí. habértelo tomado. Y yo creo que el libro es lo mismo, que pienses en un Sí. libro, ¿no? Que tú de repente te venga a la cabeza, yo estaba con un libro, yo soy muy curioso, y en la casa en la que me está quedando estos días tenían una biblioteca con muchas cosas y tenían unos cuantos de Sara Mesa y estaba yo y me ha venido enseguida uno de los últimos libros de Sara Mesa de oposición que me gustó mucho y con unas reflexiones muy interesantes que había sobre lo que era el tema de opositar y el tema de luchar contra un sistema. Y digo, joder, ¿cómo te va quedando eso? Y de repente una imagen y te vuelve otra vez todo eso. Eso es lo interesante. Un libro, porque el problema es cuando un libro dices, bueno, te puedes olvidar del autor, del nombre del libro, que nos ha pasado antes con la Modena Grandes, Las edades de Lulú. Las edades de Lulú, ahora ya lo decimos. Sí, sí. Nos ha salido ahora. Pero realmente tú tienes muy claro lo que es la Modena Grande, lo que escribí, lo que era ese libro y lo que supuso para ti. Sí, así es, así es. ¿Qué libro recomendarías a la gente que nos está viendo? Y ya como hoy estamos tratando de no ficción, por un lado novela y por otro lado no ficción. Por un lado novela y por otro lado no ficción. Pues mira, te voy a ir a algo reciente que he leído. Yo como novela, sé que es un libro que ahora mismo que se está leyendo mucho. Me ha gustado mucho el libro de Lana Corujo. Lana es una chica que creo que ha hecho un libro muy interesante, sobre todo por cómo está construido. Ella es ilustradora, cómo lo ha creado y las emociones que ha hecho. Yo creo que hacía tiempo que no me emocionaba tanto con una parte de un libro y que me causaba también tanto dolor. Una parte de un libro. Entonces, por ejemplo, es un libro que la verdad que me ha gustado mucho, que yo recomiendo, lo está leyendo un montón de gente, ya hace falta casi ni recomendarlo, pero ahora mismo es uno de los últimos libros que me ha gustado mucho. También el que me acabo de leer de Animal Colonial de Rodrigo Rey Rosa, que también me ha gustado mucho, muy interesante, sobre una ficción sobre la megaprisión de Bukele, ¿no? En El Salvador. Y de no ficción, yo voy a recomendar un libro que también me apasiona, que es el libro que ha hecho Guzmaro sobre el final de la Guerra Civil. Ese libro es muy interesante por cómo cuenta como un plan programático para que los servicios de inteligencia, un personaje novelesco como el coronel Hungría, te diseñase cómo iba a ser ese final de la Guerra Civil para acabar con un triunfo, porque Franco no quería negociar con nadie, no hizo caso ni al Papa, él solo quería una victoria para demoler y empezar luego a construir. Entonces son dos libros que he leído recientemente y que la verdad me gustan mucho, pero un libro que mezcla las dos, yo es que recomiendo muchos. Un libro que mezcla ficción y no ficción, por ejemplo, es el de Sergio del Molino, La hija, porque tiene como dos libros en uno. Una novela más pura y dura, en el que habla a través de un personaje, y luego otra, una reflexión ensayística, y por ejemplo es muy interesante. Como mezcla de los dos me quedo con el de Sergio del Molino, La hija. Bueno, y ya para cerrar la última pregunta, siempre hacemos una relación muy vinculada, muy directa, ¿no?, entre el viaje y la literatura, ¿no? La literatura de alguna manera es viajar, lo hablábamos, ¿no? Salieri, por ejemplo, que nos narraba esas historias en la selva y nunca había estado, ¿no? Pero con esa imaginación y con esa documentación, de alguna manera estábamos ahí, y viajar es eso, ¿no? Viajar es también, ¿no?, es descubrir otros mundos como nos hace la literatura. Entonces tenemos un patrocinador que se llama Sea Heaven y siempre nos dice que hagamos una pregunta sobre esto, que es ¿cuál es el último viaje que te ha inspirado o qué viaje recomendarías a la gente? ¿Qué viaje recomendaría a la gente? Pues mira, es que la literatura siempre procuro buscar un poco el tema de literatura, ¿no? Con los propios viajes. De hecho, mi primer viaje así fuera de España fue un viaje, casualmente, yo iba a trabajar de au pair y que acabó siendo muy literario, porque yo acabé en Rochester. Y Rochester fue donde vivió Charles Dickens y todo está enfocado a Charles Dickens y cómo él vivió. Yo siempre busco ese enfoque. Voy a Praga y voy al Callejón del Oro y veo a Kafka. Y llegué a caer en Estados Unidos en Concord, que Concord es un sitio muy curioso porque ahí estuvo Thoreau, ahí estuvieron un montón de escritores americanos y coincidieron en ese pequeño pueblecito que está, ¿no? Es decir, siempre que viajo, el viaje y la literatura siempre van de la mano, siempre procuro ver, siempre me fijo en las estatuas, veo a un escritor, digo, ¿y este escritor quién será? ¿Qué hizo aquí? ¿No? Porque yo creo que la literatura y el viaje siempre es una forma de descubrir y me gusta mucho unirlas, siempre dejo un día para algún museo de algún escritor, alguna casa de un escritor, o recorrer
algo donde estuvo ese escritor, donde pudo haberse ambientado una obra artística, ¿no? Vienes por aquí, el Madrid de Fortunata y Jacinta, qué maravilloso recordar esa obra de Galdós, paseando. Y terminando, yo te quería hacer un regalo. Lo vas a bueno, tú lo vas a entender en cuanto lo veas, la gente no, y lo puedes explicar. Pero bueno, algo que nos une, que es Almuñécar, es un libro maravilloso. Bueno, no es de Almuñécar, es de la Alhambra. Es de la Alhambra. No sé si lo tenías. Pues no. Y es una edición maravillosa, es una editorial que hace unas cosas preciosas en tinta tela. blanca, me encanta. Sí, pues es que yo soy burgalés. Pero un burgalés que huyó del frío. Y se fue a la costa tropical. Después de la pandemia dije, yo ya no quiero ya más frío, y si me vuelve a haber otra pandemia que me pille el calor. Y me marché a vivir al Almuñécar. Llevo 5 años ahí viviendo en Almuñécar, en Granada. Voy mucho a Granada, estuve hace poco en la Feria del Libro. Y voy mucho también a Málaga, toda esa zona de Andalucía. Ya soy un poco, como dicen mis amigos, ya soy andaluz de Burgos. Ya soy un poco sexitano, que es como llaman a la gente de Almuñécar. Y me hace mucha ilusión porque yo creo que estuve hace poco viendo la Alhambra, y observar la Alhambra es de las cosas más maravillosas que puede hacer alguien. Lo puedes ver 100 veces, que 100 veces y eso que la vemos diferente como la veían ellos, porque ellos la veían roja, claro. Porque la Alhambra era roja, ¿no? Y yo digo, ya roja tiene que ser algo espectacular, ¿no? Y entonces yo creo que merece mucho la pena el seguir insistiendo en esas cosas importantes que tenemos, como la Alhambra y ese pasado que nos recuerda, que hablábamos antes. Pues muchísimas gracias a vosotros, por haber venido, ha sido un placer la conversación y nos vemos en otra. Muchas gracias. Encantada, Luis. Miguel Ángel Santamarina pertenece a esa estirpe de escritores que entienden la historia como una forma de escuchar. Editor, redactor de Zenda y narrador por vocación, lleva años dedicado a contar el pasado con una mirada precisa, rigurosa y al mismo tiempo cercana, buscando siempre aquello que permanece detrás de los grandes titulares, las decisiones, las heridas y las personas que cambiaron el rumbo de una época. Su obra gira en torno a los grandes conflictos que transformaron el siglo XX. En La guerra que cambió el mundo se adentra en la Segunda Guerra Mundial para recorrer los acontecimientos que alteraron el equilibrio internacional y redefinieron el mapa político y humano de nuestro tiempo. Y en La guerra que cambió España vuelve la mirada hacia nuestra propia memoria colectiva para reconstruir la Guerra Civil Española desde sus episodios decisivos, pero también desde sus silencios, sus matices y sus consecuencias. En sus libros hay investigación, pero también relato. Hay archivo, pero también reflexión. Porque Santamarina escribe para contar lo que ocurrió, con preguntas abiertas que desembocan en un ¿por qué ocurrió? Y más importante, ¿qué seguimos arrastrando de ello? Su escritura nos recuerda que conocer la historia no es quedarse mirando atrás, sino aprender a leer mejor el presente.